Queridos amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a una edición más de las entrevistas de Criterios Digital. Muy bien, bueno, en esta ocasión vamos a tratar sobre el tema de la vacunación, pero visto desde otro lado, no desde el sanitario exclusivamente, sino desde el lado político. La rapidez con la que está avanzando el plan del presidente Guillermo Lasso hace que echemos unas ideas sobre lo que está pasando y lo que puede pasar a futuro. Y para eso hemos invitado a dos personas que manejan muy bien el tema eh, y que manejan mucha información, especialmente en el ámbito político. Hemos invitado el día de ahora a Claudia Arrora, quien es periodista y reportera del programa Políticamente Correcto de Coavisa, y también al abogado Pedro Donoso, quien es director general de ICARE, Inteligencia Comunicacional. Bienvenidos ambos, Pedro y Claudia. Un gusto, Jan. Gracias por la invitación. Gracias, Jan. Un gusto, Claudia, compartir el panel. Un Muchísimas gusto, Pedro. gracias a ustedes dos. Bueno, antes unos datos para ponernos en contexto. Hasta el momento, digamos, de lo que nos han comentado las autoridades, hay 40 millones de dosis negociadas. Han llegado al Ecuador más o menos 10 millones. Hoy precisamente llegaron 76,000 dosis más de la vacuna Pfizer. Han sido aplicadas hasta el momento, de lo que revisaba, 5.7 millones de vacunas. El 23% de la población con una sola dosis. En el mundo se han aplicado 3.420 millones de dosis. El 12.1% de la población está vacunada ya con 2 dosis. El plan de los 100 días debe durar dependiendo, bueno, ellos han dicho hasta el 31 de agosto. Ese sería el día final, digamos, para alcanzar los 9 millones de vacunados. Sin embargo, el plan de vacunación inició una semana luego de que se posicionó el presidente Lasso, y eso pues le daría una semanita más, digamos, hasta el 7 de septiembre, y al ritmo como vamos actualmente, pues eso puede significar 1 millón de personas vacunadas. De hecho, hoy una excelente noticia: el Ecuador encabeza la lista mundial de vacunación diaria contra el COVID por cada 100 personas. Incluso está sobre Italia, sobre Alemania, sobre China. Pero además hay otras consecuencias. Las últimas encuestas, por ejemplo, de Cedatos, y ya nos va a hablar esto los invitados más centrándonos en el tema, pues el presidente tenía hasta inicios del mes pasado, un 71.4 de aprobación, es decir, subió muchísimo. El 51.7% de ecuatorianos decía que la economía va por buen camino, y el cambio sobre la confianza en el futuro económico, mientras salió el presidente Lenín Moreno, era el 8% y subió al 56%. Y vamos a aumentar algo más. Colombia ya tiene perspectivas económicas sobre con los efectos de la vacunación. Cada trimestre el PIB aumentaría en un 3%, un poquito más en promedio. Y las previsiones económicas han mejorado para este año. Colombia cree que va a crecer en un 7%. Perú también ha mejorado por el inicio de la vacunación y el proceso que está avanzando en Perú, un 10%. Aquí todavía el Ministerio de Economía no hace este tipo de previsiones, pero pues puede ser algo similar también, ¿no? Es decir, un crecimiento posiblemente del 3% por cada trimestre. El futuro es incierto, es una verdad, pero precisamente aquí está Claudia y Pedro para brindarnos algunas luces. Claudia, ¿hay consecuencias políticas del avance, digamos, rápido, incluso con la ayuda de la empresa privada, en la vida política de este gobierno y del presidente Lasso? O sea, la verdad yo creo que sí, creo que está generando una especie de optimismo en la ciudadanía porque al final Lenín Moreno, en su plan de vacunación tuvimos actos de corrupción, personas vacunadas VIP, que al final nos dejaban una desolación a la ciudadanía. No sabíamos cuándo nos iba a tocar la vacuna, ni siquiera sabíamos cuándo iban a llegar las vacunas y cuántas dosis, si es que iban a alcanzar, si es que no iban a alcanzar. La verdad vivíamos una incertidumbre. Y Guillermo Lasso se puso un reto que era realmente complicado, que es 9 millones de personas en los 100 primeros días de gobierno. Sin duda,
ha sido una gestión realmente complicada porque no existían las vacunas. Ese era el principal problema que tenía al inicio el gobierno de Guillermo Lasso, porque tenían la logística hacerlo a través del padrón electoral, que era como que el descubrimiento que quizás no lo pudo hacer Lenín Moreno, pero no sirve de nada la logística sin tener las dosis necesarias. Entonces, finalmente Guillermo Lasso ha logrado tenerlas, incluso, por ejemplo, hace un par de semanas anunció que iban a llegar 2 millones de vacunas de Pfizer y al día siguiente llegó 1 millón. Y eso sí se siente en la gente, está un poco emocionada. Yo veo a muchísima gente vacunándose. Ya los jóvenes, incluso ya hemos logrado recibir la vacuna. Y poco a poco se ve cómo se va acelerando. Ahora, también hemos visto inconvenientes dentro del plan de vacunación, hemos visto aglomeraciones, hemos visto, por ejemplo, anuncios que la ministra dijo que en agosto iban a empezar a vacunar a los niños desde los 3 años. Y creo que eso no es tan real porque ni siquiera tenemos vacunas suficientes para los grupos vulnerables, que somos los más expuestos, y los que se están muriendo, los jóvenes, y que están ocupando las camas dentro de los hospitales. Y después vendrían los niños. Además que no existe una aprobación a nivel mundial para que se vacunen a los niños, solamente Sinovac, pero solamente en China, no tiene aprobación ni de FDA, ni de EMA, ni de OMS. Entonces, a veces siento que el gobierno está ganando mucho capital político con la vacunación, y eso es bueno, porque al final hemos pasado un año muy duro, un año y algunos meses más muy duro, y creo que la ciudadanía sí siente eso. Muy bien. Pedro, ¿el presidente Lasso está aprovechando este subidón? Digamos, bueno, saludo otra vez, buenas noches. No sé por qué le odiarán tanto a la Claudia que le hacen compartir panel conmigo el martes 13 además. No, bien encantadísimo. Digamos, creo que es súper interesante y Claudia acaba de poner la palabra clave, que es capital político, ¿no? Primero yo quiero plantear algo que es fundamental, que hay que entender, me parece, que es las vacunas, ¿no es cierto? El proceso de vacunación es un hecho político en sí mismo, ¿no? Es decir, en sí mismo, digamos, la vacuna representa un hecho político que va a restablecer las nuevas dinámicas. ¿Qué quiero decir con esto? Lasso heredó un país supremamente complicado, ¿no es cierto?, con un tejido social profundamente roto, ¿no es cierto?, y que suceden cosas. Yo creo que en la percepción me parece que hay dos Ecuadores, ¿no es cierto?, en la percepción finalmente de que parecería que no pasa nada, pero en el Ecuador real están pasando muchísimas cosas, ¿no? Yo solo quiero recoger, por ejemplo, la publicación de Diario El Comercio, que hablaba de que mayo del 2021, ¿no es cierto?, es el mes con mayor desempleo, ¿no es cierto?, el 41% de incremento de los crímenes violentos ya nos hacen, digamos, el año más violento en comparación con el 2020, y recién vamos, digamos, 7 meses, ¿no es cierto? 56.390 ecuatorianos han salido del país y no han regresado, es decir, hay una migración del Ecuador, ¿verdad? Y digamos, los hechos, por ejemplo, de Quevedo con este proceso de inversión piramidal, etcétera, que demuestran que están pasando cosas, ¿no es cierto? Y que no son cosas que el gobierno de Moreno puede, el gobierno de Lasso puede resolverlo con decreto ejecutivo, ¿no? No lo puede hacer. Es decir, hay problemas profundamente graves, ¿no es cierto?, que no se van a resolver en los 100 primeros días y quizás no lo va a resolver en 4 años. Sin embargo, cuando él puede materializar sus ofertas y entregar algo tangible a la gente, la percepción cambia, el capital político aumenta y el optimismo crece. Yo creo que, digamos, siempre repito esto, para mí el gran enemigo de los políticos es la expectativa y sobre todo un campo de pesimismo que es el que heredó, digamos, Lasso de Moreno. Moreno dejó un país con niveles de pesimismo nunca antes vistos, y finalmente la materialidad de la vacuna, de yo recibir una vacuna, cambia mi estado de ánimo. Y cuando cambias del estado de ánimo, incluso puede esa dinámica mejorar la gobernabilidad. Yo creo que Lasso lo está haciendo, digamos, lo está capitalizando, lo está haciendo correctamente. Creo que también tiene que tener mucha prudencia, y yo quiero conectar esto con lo que decía Claudia, ¿no es cierto? No hay que emocionarse tanto, es decir, no hay que empezar a hablar de la vacuna a los niños si es que finalmente el proceso, ¿no es cierto?, puede tener limitaciones. No hay que ofrecer más, digamos, de lo que puedes, digamos, establecer, ¿no es cierto? Las sábanas tienen que cubrir lo que tienen que cubrir, no más, ni ofrecer más. Pero además creo que también está haciendo algo que las élites en este país no lo hicieron durante 14 años, que fue resignificar los conceptos. ¿Qué quiero decir con esto? Y esto es supremamente interesante. Nosotros seguimos la disputa política en los conceptos que nos dejó Correa, ¿no? Es decir, el sector privado que se dedique a pagar impuestos y que no haga política pública, el Estado finalmente es el gestor del bienestar,
Y Lasso lo que está haciendo es replanteando el rol del sector privado. Es decir, Lasso lo que está diciendo es el sector privado también puede contribuir para la estabilidad, ¿no es cierto?, social, sanitaria, y eso sin duda nos va a traer, digamos, consecuencias en la gobernabilidad. Entonces, por eso digo que la hipótesis de que la vacuna en sí mismo ya es un hecho político va a demostrar y va a establecer un crecimiento del capital político si es que todo sale bien, y finalmente yo creo que las consecuencias políticas del crecimiento de ese capital político lo vamos a ver a futuro con una hoja de ruta trazada, ¿no? Correcto. En ese sentido, Claudia, acumula capital político, y con todo este contexto que nos pinta Pedro, algunas tiendas políticas crees que deben temer a esto, digamos, por ejemplo, visto esto desde la Asamblea, ¿no? Es decir, si la Asamblea no da paso a propuestas de campaña por las que votaron los ecuatorianos, debería pensarlo un poquito mejor lo que pueda hacer la Asamblea. O sea, yo creo que ahora Guillermo Lasso está ganando mucho capital político, en eso estamos coincidiendo, y la gran pregunta es, ¿en qué se lo va a gastar? Porque además también tiene una popularidad muy alta, incluso creo que más alta que Correa, y su plan de gobierno, la parte de generar empleo, tenía hasta el 91% de aceptación. Es decir, la gente está súper entusiasmada porque todo el mundo quiere trabajar, todo el mundo quiere la vacuna, todo el mundo quiere una reactivación económica, y obviamente Guillermo Lasso de una forma u otra logró capitalizar ese tipo de cosas y cambiar el ánimo en las personas. Pero ¿qué va a pasar cuando él tenga que tomar una decisión no tenga que enfrentarse dentro de la Asamblea Nacional a negociar ciertos temas que pueden ser álgidos? Recordemos que dentro de la Asamblea Nacional también hay minorías, o sea, el partido de gobierno no es que tiene una mayoría absoluta y le va a tocar llegar a negociar. Entonces, ¿hasta cuándo le va a servir este tema de la vacunación? O sea, yo les pongo a reflexionar, ahora estamos con la vacuna, pero ya tenemos la variante Delta y en 2 días nos enteramos que hay 10 casos y que de esos 10 casos 5 personas murieron. Correcto. ¿Qué pasa si es que no logramos controlar la pandemia? Porque la vacunación no es todo. Algo que yo he visto y he analizado es que sube la vacunación, pero no estamos haciendo un cerco epidemiológico, no estamos haciendo las suficientes pruebas. De hecho, estamos haciendo menos pruebas que en el gobierno de Lenín Moreno. Entonces, si es que mañana volvemos a un confinamiento, que eso no les va a gustar, obviamente, a los empresarios, ya va a empezar a gastar su capital político. Y peor aún cuando llegue a la Asamblea Nacional, con leyes que, por ejemplo, todavía no sabemos, como la reforma tributaria, que dijo que en su primer día de gobierno la iba a presentar. Ha pasado más de un mes y no ha llegado, y seguramente porque están planeando algunas estrategias y negociaciones, pero va a llegar un momento en el que ese entusiasmo lo tiene que materializar en otros temas económicos, sociales, en temas que tienen que ver también con política petrolera o acuerdos comerciales, y ahí vamos a ver en qué se gasta el capital político Guillermo Lasso. Muy bien, Pedro, ¿en qué se gasta el capital político el presidente Lasso? Hoy se reunió con Fernando Villavicencio y Fernando Villavicencio anunció de que en los próximos meses, no se puso una fecha concreta, pues va a la consulta popular, ¿no? Y entre eso, digamos, está el Consejo de Participación Ciudadana. 2 partes. La primera, el capital político acumulado en estos meses, en los que viene incluso, cuando Quito tal vez celebre sus fiestas con conciertos masivos. De hecho, entiendo que ya en septiembre están viendo a ver si es que ya obtienen permisos para hacer los primeros conciertos masivos en Quito. ¿Tendrá ese capital político tan fuerte como para ir por lo que tiene que ir, digamos, ¿no? Que es la Constitución? Es súper interesante, digamos, lo que plantea Claudia también, porque alcanzar, ¿no es cierto?, el 9-100 no es solo inocular, digamos, a 9 millones en 100 días, sino es controlar la pandemia. Y ahí viene como que el primer reto, ¿no es cierto? Hacer un parangón finalmente con lo que sucedió en Chile, ¿no es cierto? Chile, el país latinoamericano que más vacuna, con un ritmo impresionante, 60% quizás ya de vacunados. Otra vez Santiago, ¿no es cierto?, y la región metropolitana confinados, ¿no? ¿Por qué se da esto? Por, digamos, esta lógica de la falsa seguridad que te provoca la vacunación. Y lo estamos viendo ahora, digamos, desde este regreso a una normalidad que no es real, y eso puede hacer que la pandemia se salga de control. Entonces, no solo es los 9-100, sino es cómo llegas a los 9-100. Eso me parece que es supremamente importante también, porque finalmente si todos estamos vacunados, pero la pandemia sigue sin control, ese también va a ser un problema. Ahora,
cuando hablamos de capital político, ¿no es cierto? Yo creo que se asemeja mucho al libre mercado, ¿no es cierto? Capaz que los politólogos me van a matar por lo que voy a decir, pero es muy similar a la lógica del libre mercado, ¿no es cierto? Tú tienes una inversión de capital político y tienes digamos, un debe y haber casi, ¿no es cierto? La inversión del capital político y el gasto de ese capital político. Todo depende del tamaño del capital político, ¿verdad? Entonces, yo creo que sí es absolutamente importante el tamaño del capital, el llegar finalmente a ese plan, el cumplir el plan, porque primero nadie creía que lo iba a cumplir, y segundo, porque finalmente recibe la gente una cosa que es material, que lo puedes medir. Es decir, digamos, ¿no es cierto? Lasso viene y dice, voy a bajar el riesgo país en 500 puntos. Eso a la gente no le importa. Sin duda no le importa porque no lo siente. Exacto. Y no hay un efecto del riesgo país en los precios finalmente, ¿no? Él dice, voy a derogar el reglamento de la ley de comunicación y voy a presentar una ley de libertad de expresión. Eso a la gente no lo siente. Pero el momento en que yo siento que me han vacunado con un, digamos, sistema de atención cálido, eficiente, etcétera, yo lo voy sintiendo e incluso yo creo que eso va creciendo por sobre otro tipo de fenómenos o otro tipo de percepciones. Entonces, aquí como vamos a hablar de percepciones, creo que el éxito del 900, ¿no es cierto?, va a tener relación con el tema de, sin duda, la percepción y el framing que se pueda ver. Entonces, yo, digamos, creo que hay tres cosas que son fundamentales, ¿no es cierto? El primero es el tamaño de ese capital político y el segundo es el framing que se pueda construir alrededor, ¿no? Y lo que tú dijiste, Jan, al principio me parece que es fundamental. Y ahí viene un poco también, otra vez, el involucrar a otros actores en esta resignificación de cuáles son sus roles. No puede ser que en el Ecuador no tengamos la capacidad de medir, ¿no es cierto?, el crecimiento económico mientras vamos adaptándonos a la realidad. El Estado no lo está haciendo y la gran pregunta es, ¿por qué no lo hace la sociedad civil o la academia, por ejemplo, ¿no? Yo veo que además una de las cosas principales de los retos más grandes que va a tener el gobierno es generar política pública ciegas porque no se ha hecho un censo. El 2020 se debió haber hecho el censo, ¿no es cierto? Por la pandemia no se hizo y es muy difícil que tú hagas política pública sin entender cómo hay, ¿no es cierto?, un reacomodo de la realidad demográfica y social, económico-demográfica, ¿no? No sabemos cuántas personas hay, migrantes, digamos, ruralidad, urbanidad, etcétera, 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 ¿no? Entonces, sí, creo que mucho va a depender el cómo se cumple el 900, pero sin duda finalmente será un capital político que lo invierta. Y yo siento que, y con esto ya me callo, yo siento que finalmente estos 100 días son de muchísima cautela de parte del gobierno y por eso el gobierno no ha cumplido los 4 envíos que prometió el 24 de mayo a la Asamblea, que fue reforma educativa, reforma laboral, reforma tributaria y la única que ha cumplido fue el tema de la ley de libertad de expresión. Entonces yo creo que están invirtiendo mucho en crecer en el capital político con el plan 900 para finalmente después tener un cheque en blanco, ¿no? Entonces, yo creo que si alcanzan el 900, incluso una muerte cruzada no les va a ser complicado, lograrán tener una mayoría y tendrán una asamblea afín finalmente y podrán hacer lo que quieran, muy semejante a lo que fue Correa en 2013, ¿no? Claudia, muerte cruzada, cheque en blanco. ¿Qué le dicen esas palabras? Un poco catastrófico, la verdad me asusta todas esas cosas, pero en el análisis, porque creo que todavía es muy pronto para decir que podemos llegar a una muerte cruzada, porque todavía ni siquiera llegan los proyectos de ley como para analizar y ver qué tanto conflicto generan dentro de las bancadas. Todos sabemos que va a haber mucho conflicto, pero quizás puedan tener otro tipo de acercamientos. Por ejemplo, esta semana yo vi que Cynthia Viteri fue a visitar al presidente Guillermo Lasso del Partido Social Cristiano y parece que ya hay un acercamiento de esa ruptura que tuvimos al inicio cuando se conformaron las autoridades dentro de la Asamblea Nacional. Entonces, por eso me asusta un poco, yo digo, esperemos un poquito. Pero dentro del análisis, yo creo que Guillermo Lasso sí tiene que ponerle mucho ojo a otros temas. Como decía Pedro, la vacuna es algo material que te lo llega, te lo ponen y tú sabes que vas a estar protegido. Pero también, por otro lado, tienes ya a las personas que están afectadas, por ejemplo, por el incremento del combustible. Es un tema muy delicado, muy álgido, que le ha costado muchísimo a este país. Y, por ejemplo, ya existe un exhorto desde la Asamblea Nacional para pedirle que congele el precio de los combustibles. Entonces, ya estamos viendo
tipos de fricciones que existe entre el gobierno de Guillermo Lasso y con otros sectores sociales. Entonces, ahora sí vamos a empezar a ver el nivel de diálogo que puede alcanzar Guillermo Lasso, el nivel de encuentro como él nos lo ha vendido, porque, como les decía, si es que la variante Delta destruye otra vez la economía y no sirve de nada la vacunación y, por ejemplo, la gente no puede acceder a una cama en terapia intensiva porque siempre están llenas y de eso veo que no se han preocupado, vamos a empezar a tener otra vez descontento social. Y eso sí puede ser riesgoso porque ya cuando empiecen a llegar las leyes o empiece a tener ya conflictos con otros sectores, pues vamos a tener estallidos sociales y eso sí creo que puede ser factible. Ahora, Pedro, en ese sentido, digamos, en ese contexto que pinta también Claudia, el correísmo parece que todavía es fundamental. Usted sostiene de que, digamos, el correísmo como que ha ido perdiendo un poquito de fuerza, pero ¿es así en medio de este contexto? Sí, yo antes de contestar tu pregunta, Jan, quiero hacer alusión a lo que dijo Claudia, que me parece súper importante y, digamos, otra vez poner sobre la mesa del debate esta premisa que yo les decía, ¿no es cierto?, la vacunación como un hecho político. Yo he visto y he sentido además que el gobierno hábilmente ha utilizado la vacunación como un comodín. Es decir, sube el diésel, un potencial paro de transportistas, tensión con los transportistas, ok, les vacuno. No puedo focalizar aún, pero les vacuno, ¿no es cierto? Entonces, utilizas como comodín, ¿verdad? El hecho ahorita de un inicio de un proceso de vacunación en las zonas rurales indígenas no es finalmente coincidencia, digamos. Ese es un uso como comodín político de la vacuna y me parece que es importante finalmente eso, ¿no? Entonces, yo creo que, en efecto, es decir, es evidente que va a haber tensiones políticas por las cifras un poco que yo les decía, ¿no es cierto? Un alto nivel de desempleo, violencia estructural, migración, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí, digamos, la materialidad de la vacuna te sirve para usarlo como comodín, ¿no? Yo no lo dudaría, por ejemplo, que ahorita venga una lógica de proceso de vacunación inmediato a los campesinos arroceros, digamos, arroceros, aló. Sí. ¿Me escuchan? Sí. Perdón, estoy con mala conexión de internet. Entonces, yo no me sorprendería finalmente que la vacunación se lo utilice como un comodín, por ejemplo, para bajar el nivel de tensión con el paro de, ¿no es cierto?, los arroceros, los bananeros, etcétera. Entonces, en ese sentido, para, digamos, como que alivianar las tensiones mientras se cumple este plan, creo que la vacunación puede ser clave. Ahora, regresando un poco a la pregunta, Dan, que me parece que es fundamental, es esta incapacidad finalmente que la oposición al gobierno ha tenido de entender el momento en el que están, ¿no? Es decir, yo puedo resumir, por ejemplo, para mí el hacer una oposición y el ser una oposición es más una lógica de legitimidad que de otra cosa. Es decir, tú no solo puedes salir con la bandera de soy oposición, el que te legitima como oposición es el que tiene el poder. Y, digamos, el correísmo no ha tenido la capacidad de hacer oposición. Yo creo que el correísmo, digamos, ha sido y ha entendido la lógica política del poder cuando ha tenido el poder, pero lo descolocas cuando no tienes el poder, ¿no? Y eso me parece súper, súper interesante. Entonces, nunca ha sido oposición también, ¿no? Ni siquiera con Lenín Moreno, digamos, ¿no? Así es. Porque gobernaron, o sea, se pelearon arriba en la cúpula, pero por abajo la estructura seguía en muchos ministerios intacta incluso. Sí, digamos, y con un poco de confusión, ¿no? Sí. Pero claro, más allá de eso, yo creo que le quitas finalmente el poder al correísmo y no entienden cómo se hace oposición. Tanto es así que pierden sus banderas de luchas y sus conceptos, ¿no? Es decir, el progresismo, ¿no es cierto?, que debería estar identificado en teoría con, digamos, luchas progresistas, aborto, etcétera. La hermana del expresidente liderando, digamos, una marcha pro vida, ¿verdad?, con todo lo que eso involucra, ¿no? Entonces, una incapacidad de entender finalmente que hacer oposición no es finalmente decir yo soy oposición. Primero tienes que estar legitimado y la legitimación no viene de lo cuantitativo. No porque tienes 49 curules eres oposición. No necesariamente. Uno puede ser oposición con una sola curul. El tema es cómo yo me subo finalmente a las corrientes políticas y puedo hacer oposición de manera inteligente. Es decir, si el plan de Lasso, que para mí finalmente va a marcar una ruta clarísima, o sea, el plan, el 900, va a marcar una ruta de consulta popular, puede ser de muerte cruzada como lo planteaba, o incluso puede ser también de facilitar finalmente la llegada de las leyes y que las leyes no sean un problema
e incluso podría ser que creo logre alcanzar seccionales en el 2023, que ha sido siempre su fracaso histórico. Si logran hacer eso, ¿no es cierto? La lógica de la oposición es plantear cómo yo logro y cómo yo puedo, ¿no es cierto?, subirme al carro ganador. Es decir, el correísmo, digamos, de una u otra manera, si está viendo que hay éxito en este plan, ¿cómo se va a oponer a eso? Si es material, si es la solución a todos los problemas, finalmente. Claro. Entonces, hay que ser mucho más inteligente en ese sentido. Claudia, de su parte, el correísmo y el papel frente a esta acumulación de capital político en donde parece que nadie le puede bajar y nadie le va a poder bajar al presidente Lasso. Yo creo que es hasta ver qué es lo que va a proponer, porque yo la verdad hasta ahora no he visto propuestas muy claras que haya tomado Guillermo Lasso. Creo que estamos todavía viviendo la dulzura de una luna de miel, porque, por ejemplo, como decía Pedro, el correísmo no está preparado para hacer oposición, no sabe cómo hacerlo y tampoco es que tienen los grandes argumentos más allá de en Twitter un poco agredir, pero no tienen grandes argumentos, pero tampoco hemos tratado ninguna ley, no sabemos por dónde va la reforma tributaria, por dónde va algunas cosas. Hoy por lo menos ya sabemos que quiere impulsar una consulta popular para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y seguramente ahí sí vamos a ver que el correísmo va a defender su tesis porque al final ellos hicieron la Constitución. Pero por otro lado, Guillermo Lasso sigue sorprendiendo, por ejemplo, en la parte, he visto cómo se acerca a los grupos progresistas, por ejemplo, con las mujeres, por ejemplo, con los grupos de minorías sexuales, por ejemplo. Mientras veíamos a la hermana del expresidente Rafael Correa con un bebé diciendo que va a llamar a consulta popular cuando los derechos no se consultan, por otro lado veíamos al Palacio de Carondelet iluminado con el arco iris. Entonces, creo que ese tipo de cosas todavía nos tienen a nosotros sin saber, o sea, a mí me ha sorprendido muchísimo el candidato conservador de izquierda dando este tipo de señales. Seguramente también es para ganar capital político, porque nada es gratis, ¿no? Pero por otro lado también sorprende y da digamos, como que un viento de tranquilidad. Pero yo digo que todavía no podemos ver una oposición clara porque también el Partido Social Cristiano rompió con Creo y estaban enojadísimos, pero si es que luego llega una ley en la que a todos nos favorece y sobre todo a ellos que tienen una tendencia similar de derecha, pues van a terminar votando bien dentro de la Asamblea, por decirlo de algún modo. Muy bien. Ahora, antes de pasar a las últimas consultas, y en Quito, en cambio, Pedro, ¿cómo ve este proceso de vacunación? Y porque lo mencionó, ¿no?, en su anterior respuesta, de que puede ser que también pongan presión a las seccionales. Y aquí, digamos, la carta sería Juan Carlos Holguín, ¿no?, en un principio. ¿Cómo ve la ciudad, que también está caotizada por este choque de trenes entre las máximas autoridades del Cabildo? No, totalmente, digamos. Es decir, yo sí le apuesto mucho finalmente al éxito político del hecho vacunación, como les decía, ¿no? Es decir, para mí sí es una capacidad de asegurar gobernabilidad, alimentar el capital político y todas las consecuencias que eso conlleva con el éxito de un plan de vacunación, que no es solo el qué, sino como muy bien lo dijo Claudia, es el cómo llegamos al plan de vacunación, ¿no? Que me parece que es fundamental. Y yo creo que ahí sí, digamos, va a haber un pateo de tablero brutal y va a resolverse finalmente, además, lo que es fácil de poder resolver, lo que es una comparación, ¿no es cierto?, de cualquier autoridad va a lograr, ¿no es cierto?, hacer mejor finalmente una alcaldía que la que ahorita está saliendo con todas estas disputas y con todo este desastre, ¿no? Porque además, claro, también hay que manejar... Pero sí cree que salga Yunda. No lo sé, la verdad, no tengo mucha claridad en eso, porque además es complicado tener como esa claridad y además hay una tensión política que se queda mucho en el suceso y no en el proceso, ¿no? Porque además un poco toda la generación de expectativa que le va a caer al señor Guarderas, ¿no es cierto?, también va a ser importante y va a ser, digamos, profundo, ¿no? Hay Javier Rodríguez, que es sociólogo súper interesante, publicaba en GK la otra vez que el análisis finalmente más allá de Yunda o no es entender la gravedad de los partidos políticos, porque además, sí, ok, se va Yunda, pero se queda el señor Guarderas, que hizo trampa para llegar a la vicealcaldía, pues, ¿no es cierto? Porque se inscribió en el sur de Quito cuando no era, digamos, cuando no había habido en el sur de Quito, es decir,
es esta lógica que hacen finalmente de utilizar el sistema, los partidos para llegar a los lugares a donde llegan. Entonces no es cuestión de personas, finalmente es cuestión de comportamientos, de actitudes, de partidos políticos, etcétera, ¿no? Entonces, claro, la tensión finalmente que hay en Quito, que puede replicarse, por ejemplo, en Guayaquil, no necesariamente con la tensión entre finalmente figuras políticas, sino lo que el futuro de la alcaldesa de Guayaquil, que también, digamos, es incierto en ese sentido. Entonces, sí creo que ahí el juego político de lo nacional va a marcar lo local, y yo creo que ahí va a resolver un verdadero problema de gobernabilidad, Lasso, que era el que yo sentía que era el nacimiento de esta nueva oposición desde lo local, ¿no? O sea, al principio, los primeros días finalmente de Lasso, yo sentía que esa iba a ser la oposición, como fue en el Ecuador de los 90, no sé si ustedes se acuerdan, finalmente, que era muy poco hablar del Estado-Nación, mucho hablar de los estados locales, ¿no? Auquitituaña finalmente en Imbabura, qué sé yo, el Chato Castillo en Loja, el Corcho Cordero en Cuenca, ¿no es cierto? Nevos finalmente en Guayaquil, Moncayo en Quito, etcétera. Entonces se hacía mucho, digamos, desde la gestión política, desde lo local. Yo creo que sí patea el tablero finalmente el éxito que pueda tener este plan, el capital político, y claro, lograr optar espacios en el 2023, y se asemejaría mucho a lo que fue finalmente el correísmo del 2013, ¿no? La acumulación de capital político, incluso de cargos políticos que pueden asegurar gobernabilidad. Muy bien, perfecto. Claudia, dicen que hay que eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Pero ¿por qué no eliminar de una vez el Consejo Nacional de la Judicatura, que fue un instrumento de presión del correísmo? ¿Por qué no eliminar el hecho de que el país, digamos, la política y la economía se unan a través del plan de desarrollo tal cual está concebido en la Constitución? Es decir, ¿por qué ir por uno cuando se puede ir por todos si hay un gran capital político y eso pudiera servir para el futuro? ¿Cree que el presidente Lasso esté pensando, como algunos lo plantean, con gran capital político, o regresar a la Constitución del 98 o hacer un cambio, un strict makeover, digamos, a la Constitución que nos rige ahora? O sea, yo creo que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social sí es necesario eliminarlo porque realmente no se ha visto participación social. ¿Cuáles son las grandes investigaciones que han hecho? Realmente los ciudadanos se sienten representados ahí, y ahí también hay un conflicto con el tema de la Asamblea Nacional. Entonces, creo que por empezar por ahí para poner orden, creo que sí es lo correcto, pero ya la anterior Asamblea también intentó tramitar la eliminación del Consejo y no lo logró, y bueno, que sea a través de consulta popular, creo que me parece que debería ser lo justo. Pero refundar nuevamente la patria y volver a las urnas y volver a redactar una constitución, yo en lo personal digo que es muchos recursos que se gastarían. No creo que es necesario. Estamos viviendo una pandemia en la que solamente ir a votar ya va a ser un riesgo de contagios, porque yo la verdad no creo que de aquí a diciembre se controle esta situación. Estamos viendo lo que está pasando a otro lado del mundo. Y creo que el capital político y lo que tiene planeado un poco Lasso de lo que hemos visto durante campaña y hasta ahora, nunca ha sido su objetivo refundar la patria. Creo que eso viene desde otros discursos en los que los caudillos se pueden sentir salvadores y ellos dicen todo lo que está acá está mal y vamos a refundar la patria. Entonces, como que fuera resetear, volver a prender la computadora, cuando en realidad eso no va a cambiar cosas muy importantes. Yo creo que la ciudad... Sí, claro, hay un argumento ahí, digamos, central, no solamente aquí en el Ecuador, sino en otros países, como incluso Argentina, incluso en España, porque ya están viendo la vuelta, ¿no? Ver cómo lo sacan a Sánchez en España. Pero el argumento central, digamos, es que Macri, por ejemplo, no hizo un gran cambio legal, es decir, no desarmó esa arquitectura legal que dejó el kirchnerismo, y como no lo hizo, y básicamente no fue un gobierno de cambio, sino de continuidad, entonces eso le pasó factura. ¿No cree que eso se puede ajustar, digamos, al presidente Lasso? O sea, yo creo que Lasso tiene otras opciones para que no le pase factura, y en Macri podemos ver un ejemplo de lo que no se debe hacer después de un gobierno del socialismo del siglo XXI, y si es que quiere hacer un cambio, pues tiene otros mecanismos. Solamente con el plan de vacunación ya se siente ese tipo, bueno, obviamente antes no había pandemia,
pero yo creo que dentro de la consulta popular que va a implementar para lo del Consejo de Participación Ciudadana, pues podría aprovechar para hacer otro tipo de reformas que sí pueden ser necesarias para lograr, digamos, cambiar ciertas cosas que pueden ser trascendentales. Pero refundar la patria creo que ya, o sea, no lo veo viable y no lo veo que esté dentro de los planes de Guillermo Lasso. Tiene otras opciones para hacerlo y, por ejemplo, para combatir la corrupción, para reformar ciertas cosas dentro de las instituciones públicas, porque creo que a la ciudadanía no le interesa ir a votar por una nueva constitución, a la ciudadanía le interesa conseguir trabajo, estar vacunados y tener una estabilidad, ¿ya? Y creo que en eso está enfocado Lasso, en tranquilizar a la gente, en complacer a la gente, en vamos a sentarnos a dialogar con todos, porque todo puede ser mejor si es que dialogamos. Entonces, leyendo ese concepto que tiene Guillermo Lasso del encuentro, no lo veo en la posibilidad de reformar completamente la Constitución, pero puede ser muy inteligente en la siguiente consulta popular, pues mandar otro tipo de preguntas y habrá que ver qué propone. ¿Hasta dónde le puede alcanzar Pedro precisamente para esa gran reforma? Así que, como ustedes, digamos que pasa lo de la muerte cruzada. Eso quiere decir que, no sé, puede decir muchas cosas. Más bien ahí le quiero escuchar a usted, Pedro, si es que viene esa muerte cruzada, decir, creo se volvería demasiado poderoso, así que todo va bien, claro, ¿no? Sí, a ver, digamos, me parece súper importante hablar del tema de la consulta popular. Yo concuerdo muchísimo con Claudia que a mí el tema de la consulta popular me parece un populismo más finalmente de actores que lo que quieren es construir plataformas individuales, ¿no? Por ejemplo, incluso yo creo que es inconstitucional eliminar mediante consulta popular el Consejo de Participación Ciudadana. La Constitución claramente te dice que en el caso de reformar la estructura del Estado tiene que ser vía asamblea constituyente, ¿no? Ahí se van a dar, el primer golpe que los va a dar es la Corte Constitucional, creo yo, digamos, en mi limitado entendimiento finalmente del tema constitucional. Sin embargo, yo creo que, claro, es decir, si se viene una consulta popular, sería bastante torpe gastar tu capital político en hacer 3 preguntas o 4 preguntas, como quiere que la Asamblea vuelva a elegir las autoridades de control. Es como, digamos, puede ganar el sí, pero no tiene mucho sentido, ¿no? Es decir, en esta lógica del capital político, además todo el mundo sabe y sabemos que finalmente las consultas populares son medidores de aceptación del gobierno de turno. En verdad, es muy difícil que haya una conexión ciudadanía con la pregunta, ¿no? Entonces, yo creo que no debería o no podría desperdiciar esa gran oportunidad en hacer este tipo de preguntas cuando, si tiene un buen capital político, asegura un sí importante en la consulta popular. Por ejemplo, asegurar las reformas tributarias, laboral y de seguridad social a través de una consulta popular, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso se podría dar. Ahí sí habría que ver cómo finalmente el choque de trenes entre las fuerzas, digamos, progresistas, entre comillas, que se podrían oponer ahí, podrían hacer oposición. Pero claro, ahí viene lo interesante. Cuando tú ya construyes un blindaje ciudadano con capital político importante, sea cual sea la fuerza opositora, no te va a ganar y usualmente se suben, digamos, a ese carro, ¿no? Yo quiero hacer un parangón finalmente porque el gobierno de Correa hizo finalmente lo que Lasso está haciendo con el plan de vacunación con algo en cambio postmaterial, que fue la Constitución de Montecristi. Una Constitución además avalada y votada en el sí por el 60% de la población, ¿no? Entonces, yo creo que eso lo que hicieron fue construir una constitución, digamos, que puede tener muchas críticas, pero en donde se encontraron varias vertientes, sobre todo progresistas, digamos, y lograron que ese capital político sea el que empiece finalmente a lograr aceitar, ¿no es cierto?, su proceso, que después desembocó en tener un Correa, digamos, invencible en el 2013 con finalmente 100 legisladores, ¿no? Entonces, yo creo que sí, la consulta popular, digamos, puede ser una trampa para el propio gobierno, puede ser finalmente una solución para salirte de las garras de una Asamblea Nacional que no tienes finalmente control y a la cual delegaste el poder. No nos olvidemos que 4 de los 7 votos en la Comisión de Administración Legislativa no son del gobierno de Lasso, no son del oficialismo. Ya empieza finalmente su bancada del BAN a tener problemas, ¿no es cierto? No nos olvidemos, y esto tampoco se dice, que el asambleísta con Grisete, que ahora tiene una sentencia, ¿no es cierto?, de prisión, era de esa bancada, de la bancada del BAN, de la bancada del Acuerdo Nacional, que era el señor Curicama. Entonces, finalmente ya empiezas a tener estos problemas que lo podrías resolver con capital político en una consulta popular, ¿no? Ahora, también hay que ver cómo finalmente se
se resuelve el tema de la legalidad, como les decía, y también te trae otro tipo de cosas, que es cómo estará el sector minero con esta propuesta de prohibir, ¿no es cierto?, la explotación minera cercano a cuencas hídricas finalmente, ¿no? Yo no sé si, digamos, el sector minero, la industria minera, va a aplaudir finalmente esa potencial pregunta en una consulta popular. Entonces, claro, también le va generando estas fracturas finalmente a Lasso, que yo no sé cómo lo pueda administrar, si no es con la alimentación y la inversión de su capital político a través de, reiteradamente, el plan de vacunación 900. Muy bien, solamente dos últimas consultas para ustedes. Claudia, usted ve que este gabinete, bueno, vamos poco tiempo, todavía no llegamos ni siquiera a los 100 días, pero este gabinete está a la altura de lo que está obteniendo el presidente Lasso. Ya primero, acotando un poquito lo que dijo Pedro de cuando Correa llegó a hacer la Asamblea Constituyente para reformar, para hacer una nueva constitución, creo que no es lo mismo a lo que estamos viviendo ahora con el plan de vacunación, porque ahí en esa época la gente estaba harta de los políticos, veníamos de una crisis democrática realmente complicada y ahora estamos viviendo una crisis sanitaria donde hemos visto a la gente morir. Entonces, la vacunación, yo no sé si es que le vaya atado a un cambio político que quiera hacer Guillermo Lasso, sino más bien al tema económico. La gente necesita trabajar y eso es lo que quieren. Quieren volver a la normalidad más allá de las disputas por... Creo que tenemos problemas con el internet de Claudia. Ahora ya no fui yo. Sí, muy bien. Bueno, hasta que regrese Claudia, esperemos un ratito. Se perdió. Bueno, la misma consulta, Pedro. El gabinete está a la altura porque vemos, allá hay críticas, ¿no? Precisamente de gradualismo del ministro de Economía. También hay críticas precisamente, bueno, algunas observaciones las hacía Claudia sobre la ministra de Salud, digamos, el que más éxito, digamos, ¿no?, tiene aparentemente es el ministro Prado, pero ¿cómo ve también este gabinete? ¿Lo está acompañando en esta acumulación de capital político? Ya volvió Claudia ahí, capaz que mejor Sí. le dejo la palabra, después me... Ya volví, perdón. Ahora analizando sobre la pregunta respecto al gabinete, pues la verdad es interesante ver al gabinete personas que tienen mucha experiencia, con títulos, que vienen del sector privado. Pero yo el otro día me hacía una pregunta: ¿qué va a pasar cuando todos se estrellen contra el sector público y vean que para hacer una cosa tienen que hacer un trámite larguísimo? Entonces yo creo que también hay que modernizar el Estado en temas de trámites y el interior de cada ministerio, porque he escuchado muchas críticas de personas que quieren hacer un trámite y se encuentran con cosas horribles. Le tengo fe para que resuelvan las cosas inmediatas. Yo creo que el país necesita una reactivación pronto, pero sí veo que, por ejemplo, al inicio el ministro de Finanzas salió y cometió errores. Entonces creo que todavía les falta ser políticos, porque al ya gobernar te estás metiendo en la boca del lobo, donde cada cosa que digas todos vamos a estar pendientes para analizar, criticar, lo que fuera, pero le estoy teniendo fe, pero sí veo que están cometiendo errores. Por ejemplo, uno de los errores que ha cometido Guillermo Lasso fue cuando dijo: no voy a hacer cadena nacional, todo me voy a comunicar a través de redes sociales. Oiga, señor, aquí la gente no tiene acceso a internet y la gente no todos tienen redes sociales. Entonces, por hacernos los chéveres y los progres, puede ser que cometan errores. Mañana puede ser que tenga una protesta y tenga que dictar estado de excepción y necesita hacer una cadena nacional y va a decir: es cierto que yo dije que nunca iba a ser una cadena nacional. Entonces, hecho, creo... ahí estoy de acuerdo, porque el ingreso de la variante Delta, que tiende contra las cuerdas a Estados Unidos, incluso a países como Israel, que han avanzado desde enero en la vacunación y que ya están negociando la tercera dosis con Pfizer, precisamente para reforzar a los que fueron vacunados en enero y que están contagiándose. No llegan a la muerte, pero digamos, están sufriendo esto. Digamos, ¿usted ve que comunicacionalmente no está aprovechando también el momento el presidente Lasso, o es el secretario de Comunicación? ¿Cómo ve usted ese ámbito?
Yo veo que a veces se están pasando mucho en TikTok, no quiere decir que critique, que lo hagan, puede ser Ujú, que sea una herramienta porque hay otros públicos y eso hay que reconocerlo, pero a veces siento que no están tratando los temas con la seriedad del caso. O sea, ayer se comprobó que había 10 casos de la variante Delta y eso se tenía que anunciar al país y decir, paren todo, hay que protegernos más, porque yo el fin de semana en Quito veía fiestas sin mascarilla, yo decía, o están todos vacunados ya con la segunda dosis, o ya no existe pandemia y no me he enterado. Pero esa ujú. situación, o sea, Lazo también tiene que ocupar ese capital político para decirle a la gente y que la gente le haga caso. O sea, vaya a vacunarse, vaya, póngase la mascarilla, mantenga la distancia. Eso es muy importante porque si la pandemia vuelve a explotar en este país, como hemos visto, sabemos que en Israel volvieron a la mascarilla. Ayer leía que en Sydney tuvieron un caso nuevo y cerraron todo. Aquí tenemos miles de casos por día y seguimos como si nada. Entonces, Lazo sí tiene que manejar mejor la parte comunicacional para volverse un líder que la gente le siga para hacer. Y en eso Correa era buenísimo. Si él decía que nos lancemos de algún edificio, seguramente mucha gente le seguía. Era increíble la capacidad que él tenía para jalar a la gente y convencer a la gente. Y ahí a Lazo creo que le falta un poco. Y a todo su equipo, porque he visto y hemos entrevistado a ministros que no tienen mucha cancha política y creo que es gente que sabe muchísimo, pero no sabe cómo comunicar. Y el ministro de Finanzas al inicio cometió ese error de decir sobre el tema del que las personas que ganan $500 son millonarios, por ejemplo. Que ya van a pagar impuestos. Y Claudia, finalmente, con usted, de todo el gabinete, ¿cuál cree que está cumpliendo un papel, digamos, a la altura de las circunstancias? Yo creo que la ministra de Salud sabe muchísimo, sé que su equipo está preparado para este tipo de temas, creo que en la parte de comunicación todavía están fallando, pero creo que todo su equipo es personas preparadas y están haciendo bien el plan de vacunación. Ahora hay que ver qué hacen con el tema de las pruebas PCR. Creo que el ministro Prado tiene una responsabilidad realmente grande y creo que lo está haciendo. O sea, se han visto avances, ¿no? Que Ujú. son chiquitos porque tampoco podemos analizar mucho porque vamos un poquito más de un mes, pero es muy importante él porque él tiene que atraer la inversión extranjera y esa es la parte más importante, incluso la inversión interna y generar trabajo. En la parte social también he visto avances que me parecen interesantes, por ejemplo, la secretaria de Derechos Humanos ha hecho avances que quizás ni siquiera nos habíamos puesto a pensar cómo estaba la pandemia en la Amazonía, por ejemplo, cómo estaban los guaraníes que ni siquiera pueden acceder a jabón, por ejemplo, para lavarse las manos, tienen que caminar 8 horas. Entonces sí veo que existe una estructura de preocuparse por los temas y a ver, este es el objetivo y lo están cumpliendo. Poquito a poquito. Eso es lo que puedo analizar hasta ahora. Por ejemplo, el ministro de Turismo también está haciendo cosas muy Muy bien. importantes y tiene un reto grandísimo, o sea, construir una marca Ecuador para que la gente venga a conocer como a Perú y a Colombia, que eso es lo que no hemos visto últimamente, pero hay que medirlos en el tiempo, porque después de la vacunación, ¿qué es la pregunta? Perfecto. Muchas gracias, Claudia. Pedro, más o menos lo mismo, ¿no? Su visión sobre el gabinete, si está en verdad a la altura del momento, si está acompañando al presidente Lazo para acumular más todavía ese capital político o por ahí ve una tuerca floja. Yo simplemente me quiero tomar un minuto para defenderme de lo que dijo Claudia, no para defenderme, pero para hacer una precisión. No, en efecto, digamos, no estoy yo comparando, ¿no es cierto?, el momento de la constituyente de Correa con el de ahora. Lo que estoy comparando es conceptualmente. Es decir, en ese momento la necesidad era del fuera todos y de refundar finalmente una nueva clase política. El correísmo lo entendió y lo implementó. Ahora, la necesidad que tenemos es mucho más material, es menos postmaterial, ¿no es cierto?, que es reactivación económica a través de vacunas y el gobierno lo está entendiendo. Entonces, más un tema conceptual, ¿no es cierto?, de entender necesidad, de identificar la problemática y de plantear una solución y que ahí haya una conexión finalmente, ¿no? A eso me refería. Yo creo que ahí Correa tuvo una lectura y un olfato político muy claro de decir, el fuera todos me sirve para refundar otra vez y restablecer, digamos, una nueva dinámica, y yo creo que Lazo también lo está haciendo, además con este golpe de suerte, voy a decir una barbaridad, con este golpe de suerte que es
digamos, enfrentar una pandemia ahora, ¿no? Es decir, cuando ya hay vacuna, cuando, digamos, puedes tú establecer, tienes más conocimiento, etcétera, y no es enfrentar una pandemia, por ejemplo, cuando no tenías como información, ¿no? Entonces, sí creo que en ese sentido los dos están entendiendo conceptualmente necesidad y están planteando una salida. A mí, digamos, con respecto al gabinete, estoy absolutamente sorprendido. No puedo creer que un proyecto político como creo que va buscando 12 años del poder no tenga, digamos, un listado de finalmente los funcionarios que van a ocupar carteras de Estado. Es decir, a mí me sorprende totalmente que, por ejemplo, creo como partido político no tenga, digamos, figuras que puedan encargarse, por ejemplo, del CERCOP y lo encargues finalmente a la candidata a la vicepresidencia de la izquierda democrática. Entonces, es como muy extraño eso. Y a mí me sorprende fundamentalmente que los errores, un poco lo que señalaban ustedes, los errores del gobierno de Lasso sean errores de, más que de comunicación, de interpretación del sentido de la urgencia en la comunicación y de la lógica decir-hacer, ¿no? Es decir, no puedo concebir que ese gobierno no tenga un spokesman, por ejemplo. No lo puedo entender. No lo puedo entender, digamos. Esta figura es una figura interesante que yo la usaría si fuera, digamos, gobierno. Y el spokesman es finalmente el vocero del presidente, un poco lo que intentó hacer el señor Roldán con Lenín Moreno, digamos, yo creo que con un fracaso, pero esa es la figura, ¿no? Y yo creo que creo tiene, digamos, ahí gente que comunica muy bien. Por ejemplo, Pablo Arosemena, a mí me parece que es un comunicador fabuloso finalmente, ¿no? Y que se podría utilizar como... Ese es el reducto, es decir, aquí hay un spokesman que responde, y si quieren, ok, que responda por TikTok, lo que quieras, pero que tenga una fuente, digamos, y además, sobre todo, una narrativa que logre identificar narrativa e identidad. Yo siento que el gobierno de Lasso, en cambio, no tiene identidad. No sé qué es el gobierno de Lasso, ¿no? O sea, no sé qué es finalmente. Entonces, tiene figuras destellantes por aquí y por acá, pero no hay una centralidad de la narrativa y no hay una identidad, lo que, por ejemplo, el correísmo, digamos, sí lo era. ¿No es cierto? Pero, Nadie podía discutir. usted habla de una, digamos, de ideología, de norte, No, de plan. de identidad, Okay. es decir, de identidad en sí mismo, ¿no? ¿Qué mismo es del gobierno de Lasso, ¿no? Eso prácticamente es el centro de lo que debe ser un gobierno. O sea, exactamente, pero yo no sé finalmente qué es, porque de una u otra manera, ¿no es cierto? Tenemos tres lazos en tres momentos distintos. Esto es muy interesante. El lazo de primera vuelta no es el lazo de segunda vuelta. No tienen, digamos, comparación. Y el lazo que gobierna no es el lazo de segunda vuelta tampoco, ¿no? Entonces, en ese sentido veo mucha confusión. Yo, quizás la única figura política que puedo reconocer es a la secretaria de Derechos Humanos, yo concuerdo, que es una lógica, además está bien planificada, tiene estrategia de decir, hacer. O sea, la comunicación es un círculo que tiene que cerrarse. Y cuando la comunicación se vuelve en un espiral inacabado, ¿no es cierto?, es donde se incuban los mitos finalmente. Y los mitos te pasan factura, ¿no? Entonces, es como un poco extraño, ¿no es cierto?, la negociación política. Entonces, por ejemplo, ayer con el paro de los arroceros, el gobernador de Guayas dice, está todo resuelto, y después salen una asociación de campesinos del Guayas, dicen, con nosotros no se reunieron, desconocemos el acuerdo. Entonces, es como... ¿Qué sucede? Y muchas veces no es un tema de comunicación, es un tema de decisión política. Yo también siento, y esto siempre les digo a mis clientes, yo también siento que siempre se les culpa finalmente a la comunicación. Cuando no hay decisiones políticas, no tienes que comunicar, ¿no? Muy bien. Bueno, antes de terminar, solamente dos consultas rapiditas de las personas que nos están viendo. Andrés Cabrera dice, para Claudia, ¿qué hacer para acelerar el tema de la vacunación? O sea, yo creo que hay que empezar, ¿no?, con una campaña sobre las personas que no quieren vacunarse. O sea, a mí realmente me preocupa las antivacunas en este momento porque no es, o sea, venimos de una, o sea, con una historia en la que recibimos vacunas desde que nacemos y no puede que ahora las personas digan, me voy a volver zombie, se me pega la cuchara en el brazo. O sea, creo que ahí tienen que hacer rápidamente, exacto, tienen que hacer rápidamente un estudio de campo y para la gente por qué no se quiere vacunar para empezar una campaña para pedirles que vacunen. Eso es lo más importante, porque es un acto de solidaridad. Si yo me vacuno, cuido yo y a mi alrededor. O sea, todos tenemos que estar vacunados. Y la otra es abrir más centros de vacunación en donde sea, como ya lo hicieron en Guayaquil, que en el Mall del Sol. Sobre todo, vacunar a las provincias que faltan. O sea, por ejemplo, en Machala se dieron cuenta de que faltaban vacunas cuando les faltó la Delta.
cuando las fronterizas deberían estar primero en el plan de vacunación, o por ejemplo las personas que trabajan en el aeropuerto, porque ahí son lugares donde tú tienes que frenar. Entonces yo creo que así es la manera más fácil de hacerlo y enfocarse en las personas que quieren vacunarse, porque eso es muy importante. Además que vamos a tener un problema, que ya lo vi que pasó en Estados Unidos. Hay gente que se pone la primera dosis y se siente feliz y va por la vida, no se pone la segunda dosis. Entonces el Estado tiene que asegurarse que todas las personas hayan recibido las 2 dosis. Muy bien, y para eso sí sirven las cadenas nacionales, por supuesto que sí, estoy absolutamente de acuerdo. Y Pedro, finalmente, bueno, nos hace una consulta también, señor Rodríguez, me parece que era, sobre la seguridad. Habló también sobre lo del narcotráfico, ¿no? Y la inseguridad y los muertos. Y ahí, ¿qué puede hacer el gobierno? Digamos, bueno, ahora tenemos de hecho un ministro de gobierno que tiene unos problemas de salud bastante graves, y ha estado bastante ausente también, pese a que es, digamos, tal vez el mejor operador que ha tenido el presidente Lasso, pero los problemas del país no esperan. ¿Cómo lo ve? Totalmente de acuerdo. Yo creo que el tema de además la inseguridad finalmente es un problema que tiene que abordarse de manera integral. Es decir, la inseguridad no solo es un tema de gente robando en las calles, ¿no es cierto? La inseguridad y la violencia tiene que ver también con problemas de violencia intrafamiliar, ¿no es cierto?, de femicidios. Es decir, digamos, las tasas de femicidios, digamos, en los 2 últimos años rompieron esquemas. El tema de suicidios, por ejemplo, ¿no? O sea, el tejido social está roto. A mí me impresiona, yo siempre repito esto, me impresionó un titular de Diario El Universo que decía: la primera causa de muerte de los adolescentes en el Ecuador es el suicidio. Y cuando fui a ver la fecha, era en el 2019, era prepandemia, ni siquiera en pandemia, ¿no? Entonces, claro, digamos, el tema de la violencia y el narcotráfico son problemas casi irresolubles, creo yo, y mi visión finalmente es que, digamos, la lógica armamentista no resuelve el problema de inseguridad. Eso es un problema finalmente de desigualdad, de rompimiento del tejido social, etcétera, ¿no? Y eso creo que es fundamental. Y aquí la pregunta clave que yo creo que hay que hacerse siempre es: sí, se necesita una reactivación económica, y el tema es ¿cómo se va a hacer esa reactivación económica? Yo creo que el Ecuador siempre el Ecuador es un país de qué, nunca de cómo. Todos estamos de acuerdo en que se necesita una reactivación económica, en eso estamos de acuerdo. El tema es cómo lo vamos a hacer. Y lo que dice Claudio es fundamental, el tema de la priorización. Gobernar es priorizar. Entonces, por ejemplo, aquí yo la otra vez, digamos, me hacía esta pregunta, ¿no es cierto? Me parece fundamental que las empresas vacunen a sus colaboradores, eso es fundamental, pero el gobierno debería también empezar a priorizar a la gente que no tiene trabajo. 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen trabajo. Ellos son prioridad, digamos, y debería haber un plan paralelo, finalmente, de vacunación a la gente que no tiene, digamos, trabajo, a la gente en situación de calle, finalmente. Hoy leí un tuit que decía a los reclusos de las cárceles, que son finalmente población prioritaria de acuerdo a la Constitución y que están hacinados. Entonces, a la gente que vive en las fronteras, lo que dice Claudia, es fundamental. Entonces, sí ver esta lógica de la priorización. Yo creo que la inseguridad no se va a resolver finalmente si no se resuelven las brechas sociales que hay en este país. Muy bien, muchísimas gracias a ustedes, Claudia, muchas gracias por aceptar la invitación, Pedro, lo mismo, espero que esta no sea la última vez que nos acompañen. Muy interesantes sus criterios precisamente sobre lo que pasa en el Ecuador.